Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Penúltimo programa de esta séptima temporada. Doy gracias a Dios, a nuestros auspiciantes, sin quienes jamás hubiéramos podido llegar a los hogares de ustedes, y por supuesto a la enorme audiencia en todo el país. La señora Bernard de Luque me envió para que le envíe un saludo especial a través de Niti, mi hermana. Así que mi gratitud y mi cariño para ella y para todos los televidentes a lo largo y ancho de la República. Hoy vamos a tener un programón. Un día como hoy, 22 de diciembre del año 1932, muere el coronel José Julián Sánchez en Bahía Negra. 2 años después, en el 34, se produce el primer bombardeo nocturno en la historia militar de toda América. No es poca cosa. Segundo turno, vamos a hablar con Tony Sapienza, que ustedes saben es el capo, el que más conoce en la historia de la aviación paraguaya. Segundo término, vamos a hablar con el padre Víctor Luis Cabañas sobre el significado de la Navidad. Y el tercer turno va a estar con nosotros el director del Hospital de Trauma, el doctor Juan Manuel Fernández Valdovinos, para hablar de cómo se está preparando el Hospital de Trauma para enfrentar este feriado largo. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Un gusto estar en tu programa. Para nosotros es siempre un placer tenerte, Tony, acá en estudio por los libros, tu conocimiento. Según me contaron ahí, los mitarra y los obecuapas, vea Paraguay, tu Isacueve, 33 libros en Andeyara, año. Sí, exactamente. En 30 años de... En 30 años de producción. 33 libros. 33 libros. Son un récord, ¿ah? Y estamos tratando de dejar un legado en la parte aeronáutica, ¿verdad? No solamente historia aeronáutica paraguaya, sino también latinoamericana. Sí. ¿Verdad? Entonces... Y tenés libros escritos en inglés, además. Exacto, con una editorial británica. Y tenés historias sobre las líneas aéreas paraguayas. Exacto. Son defensores de Silvio Petirosi, ¿vos? Sí, sé que no es santo de tu devoción, doctor, pero... Yo lo que no entiendo es por qué le dimos el nombre de un aeropuerto internacional a un tipo que lo que hacía es pirueta, ¿verdad? Quizás por ser el primer piloto, ¿verdad? Si vos me preguntabas a mí, pilotos del Chaco. Claro. Aviadores del Chaco. Aviadores del Chaco. Un hombre que tenga más peso, ¿verdad? Porque Silvio Petirosi, la gente pregunta, ¿y qué hizo Silvio Petirosi? Claro. Y no sé, ¿verdad? Acrobacia aérea. Pirueta, acrobacia. Exacto. Fue el primer piloto paraguayo. El primer piloto paraguayo. Y en América también, el primero que hacía el dumping, ¿cómo se llama? No, el looping invertido. Looping invertido. El looping, él creó esa figura. Él creó el looping invertido. Que es mucho más difícil, ¿verdad? Es un gran acróbata. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a hablar otro día de Silvio Petirosi. Sí, cómo no. Doctor Luis Antonio Tony Sapienza, 22 de diciembre de 1932. ¿Qué ocurría? Claro, el 22 de diciembre del 32, quiero mencionar antes de que Bolivia ya estaba en conocimiento de que nosotros habíamos adquirido 2 poderosas cañoneras, ¿verdad? Que, como vos sabés, llegaron en mayo de 1931, ¿verdad? 5 de mayo. El 5 de mayo de 1931, ¿verdad? Entonces, ellos sabían que esas cañoneras iban a darnos la supremacía naval en el río Paraguay, y no solamente eso, sino que también iban a ayudar grandemente a la logística de toda la guerra. Claro. Entonces, ya desde inicio del conflicto del Chaco, se ideó un plan para destruir esas cañoneras. Ahora, ¿cómo iba a destruir esa cañonera? Obviamente solamente con un bombardeo aéreo. Entonces iban a aprovechar los viajes de estas cañoneras a Bahía Negra. ¿Y por qué hasta Bahía Negra y no Puerto Casado, donde normalmente iban las cañoneras más frecuentemente? Porque, digamos, el rango de acción de los aviones bolivianos le daba solamente para volar hasta Bahía Negra. Claro. Entonces ellos esperaron, ellos tenían informantes del lado brasileño que le decían, bueno, están en estos momentos. Están en estos momentos de compañía. El día que decidieron atacar fue justamente el 22 de diciembre de 1932. No estaban ni la Paraguay ni la Humaitá. La cañonera que estaba era la Tacuarí. No sé si podemos ver ya la primera Vamos a ver las imágenes, Iván, por favor. Bueno, en esta primera imagen vemos a la cañonera Tacuarí, que es sobrevolada por el Saboya Marchetti de nuestra aviación naval. Justamente esta foto fue tomada en Bahía Negra, ¿verdad? Qué linda foto, ¿eh? En los primeros meses de la guerra, ¿verdad? O sea, antes del bombardeo, ¿verdad? Es el SAB. Ese es el Saboya Marchetti S-59 bis.
que adquirió la Marina en el año 29 para formar la aviación naval. Ok. ¿Verdad? Entonces, ese día estaba la Tacuarí y decidieron los bolivianos atacar ese día. El siguiente, por favor, si vemos. Bueno, era comandante del sector norte el entonces teniente coronel José Julián Sánchez. ¿Está? Era más antiguo que Estigarribia. Era más antiguo que Estigarribia, que era el comandante del sector sur. Sí, claro, como Nor José Julián y Sur José Félix. Exactamente. Bueno, él estaba confortablemente, digamos, en su oficina atendiendo cuestiones administrativas cuando sintió el ruido de motores de aviones. Entonces él sale y ahí empieza el bombardeo de los aviones bolivianos, que eran 3 Vickers Vespa. Era un avión de reconocimiento y bombardeo. El equivalente inglés, como te había dicho fuera de cámara, el equivalente inglés a nuestro Potés, ¿verdad? Y empezaron a arrojar bombas tanto a la Tacuarí como al casco urbano de Bahía Negra. Y una de las bombas cae cerca del teniente coronel Julián Sánchez y las esquilas les desgarra la parte de las vísceras, ¿verdad? Una herida muy grave. No sé si podemos pasar a la siguiente. Me voy a parar. Sí, por favor, vamos. Claro. Esto es para que la gente se ubique el lugar donde ocurre el bombardeo. Los aviones salieron acá de Puerto Suárez. Esto es el río Paraguay primero. Claro, este es el río Paraguay y este es el río Negro Huotuquis. Ok. Entonces, los aviones salieron de Puerto Suárez, hicieron una escala en Vitriones donde repostaron de combustible y ahí se dirigieron a Bahía Negra donde atacaron, ¿verdad? Yo tengo entendido, quiero que me corrija si estoy equivocado, que ellos bajaron Bahía Negra, llegaron incluso hasta cerca de Puerto Sastre, Puerto Limpo, ahí producen un bombardeo y ahí al retornar hacen el bombardeo a Bahía Negra. Lo que yo tengo referencia es que bajaron hasta Puerto Leda. Hasta Puerto Leda. Hasta correcto. Puerto Leda. Porque en Puerto Leda... El mismo nombre, Puerto Leda. Creo que sí. Se llamaba Puerto Leda ya en aquel entonces. En Puerto Leda estaba llegando la Humaitá. Ah, ok, por eso. Sí, pero primero atacaron Bahía Negra y bajan al sur. Claro. Y ahí no sé si pasamos al siguiente. La siguiente, Iván, por favor. Bueno, este es una fotografía... Estos son los bolivianos. De los aviones bolivianos del Vickers Vespa, ¿verdad? Que podía llevar hasta 200 kilos de bombas, ¿verdad? Y atacaron y según testigos, los bolivianos niegan esto que voy a decir, pero según testigos, uno de los aviones fue dañado porque empezó a tirar humo negro, lo cual indica... Ahí cayó luego. No cayó ahí. Alguna fuente dice que se internó en territorio brasileño. Un historiador boliviano me dijo que el avión retornó con mucha dificultad, retornó hasta territorio boliviano y aterrizó de emergencia. Tal es así que en el siguiente ataque ya participan dos nomás. En un acto de un lanzamiento de un libro que vos te fuiste. Sí. Él en su libro reconoce que ese avión brasilero cayó y capotó en territorio brasilero. Brasilero, sí. Sí, esa es una versión, ¿verdad? Pero... alcanzado por una de los cañoneos del Humaitá. Claro. Si vemos siguiente, por favor. Bueno, esta es el cañonero Tacuarí, que era en ese entonces el cañonero más antiguo, porque se había mandado construir... La guerra del 70. No. Este se mandó construir en un astillero. Este fue el que cambió de nombre. Sí. Era el Adolfo Riquelme. Adolfo Riquelme. El gobierno había comprado en 1907, en 1911 pasó a la Armada. Sí. Y se lo bautizó como Adolfo Riquelme en homenaje a ese que falleció. Dirigente liberal, ¿verdad? Vemos acá que las únicas armas antiaéreas que tenía el Tacuarí eran 2 ametralladoras Maxim que vemos acá, con las cuales se defendió, porque no se podían utilizar estos cañones navales por el ángulo de tiro. Claro. Exactamente. Entonces, la Tacuarí se defendió con esas 2 antiaéreas, ¿verdad? Correcto. Siguiente. Acá vemos, esta es una foto de cerca de una de las Maxim antiaérea con su servidor. Fíjate el tamaño de la... Tacuarí siempre, ¿verdad? Sí, es Tacuarí. Fíjate el tamaño de la munición. O sea que si una de estas alcanza al motor del avión, obviamente lo destroza, ¿verdad? Y acá vemos a los oficiales del Tacuarí,
¿verdad? Inclusive detrás de ellos se nota una de las ametralladoras antiaéreas. Sí. Ahí está. Qué Fíjense bien que, uniformados estaban. claro, obviamente no era el uniforme de combate, que era el color caqui, ¿verdad? Fíjense que la dotación de la Tacuarí eran 7 oficiales y 48 marineros. Sí. ¿Verdad? Y el comandante era el teniente primero de Marina Porfirio Machuca. Sería el que está en el medio más. Claro, que está en el medio, exactamente. Muy Siguiente. Bueno, y esta es una representación gráfica del ataque a la Tacuarí por parte de los aviones bolivianos, ¿verdad? En los Vickers Vespa arrojaron 15 bombas, de las cuales 11 cayeron cerca del Tacuarí, lograron dañar, hubo algunos heridos leves, ¿verdad? Y las otras cayeron en Vallanera, una de ellas mató al teniente coronel Julián Sánchez. Al día siguiente de este ataque, ya llegó el reemplazo del teniente coronel Julián Sánchez, que fue ascendido, vos sabés que fue ascendido a coronel póstumamente. Claro, ¿verdad? claro. Su reemplazo fue el capitán de navío Elías Ayala. Elías Ayala. Sí, que después sería, vamos a ver más adelante en el 34, sería reemplazado por Brizuela. Brizuela. Exactamente. Siguiente. Del tercer cuerpo de ejército. El tercer cuerpo de ejército, que fue destinado al sector norte. Bueno, habíamos dicho que la Humaitá se estaba aproximando a Bahía Negra y estaba más o menos a la altura de Puerto Leda. La Humaitá, como la Paraguay, tenía una poderosa defensa antiaérea. Tenía 3 cañones antiaéreos Odero Terni, modelo 28, de 76 milímetros. Acá se notan una, 2 y del otro lado un tercero. Y tenía 2 ametralladoras pesadas antiaéreas Maxim de 40 milímetros. O sea que realmente era como para Y estos que están acá son 120, creo que era. Claro, sí, pero estos eran cañones navales que no Navales. se podían... por el ángulo de tiro no se podían usar. Era el destroyer más poderoso en su época. Sí. Orgullo. De hecho, José Alfredo Bozano Baglietto. claro, de hecho, las publicaciones británicas de barcos de todo el mundo, que se llamaba James, decía que estos barcos eran destructores de río. Sí. O sea, River Destroyer, como se dice. Destroyer, ese es el nombre que tenía. Exactamente, era un destructor de río. ¿Por qué de río? Porque el calado era mucho más... No sé cómo se arriesgaron y cruzaron el océano con esto. Llenaron el fondo de la quilla con piedras. Para que tenga más estabilidad. Bueno, siguiente. Y la dotación, fíjate un poco, 15 oficiales, 18 suboficiales y 209 marineros. O sea, era una dotación grande. Sí, ya. Siguiente. 2 compañías estaba ahí. Claro. Los ataques bolivianos a Bahía Negra se repiten 2 días después. El 24 de diciembre ya se presentan solamente 2 aviones. El tercero había sido dañado y probablemente, como vos dijiste, se estrelló en Brasil o aterrizó de emergencia, ¿verdad? Pero vuelven otra vez a atacar. Esta vuelta, a diferencia del primer ataque, el Tacuarí estaba quieto, estaba fondeado. Entonces, en el segundo ataque, el Tacuarí estaba dando vuelta. Entonces podía esquivar, ¿verdad? Y de hecho se volvió a defender, volvieron a lanzar bombas y hubo 2 ataques ese día, a las 8 de la mañana y a las 17 horas, ¿verdad? Y causaron más daños, pero nada que le impidió retornar por sus propios medios a Asunción para reparaciones después en los arsenales, ¿verdad? Sí. Sin embargo, regresaron para una reparación, ¿verdad? Sí, regresaron para una reparación. No sé si el siguiente ya... bueno, y simplemente no sé si para terminar ya el bloque, ¿sí? Hablar brevemente así de la aviación naval que se funda en 1929 como Escuela Aeronaval. En realidad se llamaba Estación Aeronaval, después le llamaron Escuela Aeronaval, y se habían comprado 2 hidroaviones, el Saboya Marchetti, que vemos acá, y el Kant, que era exclusivamente de transporte. Por eso tiene así estas ventanillas y tenía asiento para pasajeros. Y luego a final del año 32 se compran los Maki, que son las aeronaves de combate de la aviación naval, con la que vamos a ver en el siguiente bloque. Ramón, ¿verdad? Claro, en el siguiente bloque vamos a ver que estas son los hidroaviones que se utilizaban para bombardear los bombardeos nocturnos. Ahí están los 2, Ramón Díaz Benza y... Ramón Díaz Benza, que el comandante el primero fue Ramón Díaz Benza y el segundo comandante a partir del 31 hasta el 37 fue Martino.
Los dos Ramón, yo siempre digo, porque para no Sí, y confundir. los dos pilarenses, ¿eh? Los dos pilarenses. Los dos pilarenses. ¿Vos sabés que Ramón es el papá del ingeniero Enrique Díaz Benza? Ah, mira un poco. Sí, qué interesante, ¿verdad? Entonces, como vemos, la aviación naval era una pequeña fuerza aérea, solamente con 4 hidroaviones, Sí. ¿verdad? Y aún así volaron, en el transcurso de la guerra, volaron algo así como 1.300 horas. Sí, yo tengo una duda. Sí. Martino creo que era de San Ignacio Misiones, porque él fue declarado ciudadano ilustre y tengo la revista. Ajá. ¿Estás seguro que fue pilarense él? Sí, porque, ¿cómo se llama? Cuando él fue ministro de Obras Públicas, pues se abrió la ruta a Pilar. Porque él fue declarado ciudadano ilustre de San Ignacio Misiones. Ya. Quiero verificar después ese dato. Vamos a verificar eso, Ok. vamos a verificar. No sé si paramos acá. Porque- ¿Podemos ir a un corte? Sí, Consejos comerciales, vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Bueno, estamos de vuelta acá con el doctor Luis Antonio Sapienza. Hablamos ya del 22 de diciembre de 1932. Sí. Ahora la misma fecha, 22 de diciembre, pero 2 años después, en 1934. Coincidencia. Coincidencia, ¿Qué ocurría en Rodrigo. esa fecha? Bueno, hay que decir como antecedente que hay 2 aviadores navales, los tenientes primero de Marina, Ramón Díaz Benza y Ramón Martino. Martino, los dos Ramón. Exactamente, los 2 Ramón, que entre el año 32 y el año 34 realizaron una cantidad de vuelos de reconocimiento diurnos en el sector norte, porque Bahía Negra se había establecido como base aeronaval. Inclusive, vamos a ver, no sé si podemos pasar la siguiente. ¿Querés pararte otra vez? Sí, mejor. Bueno, en el año 34 es nombrado el coronel Francisco Brizuela, que reemplaza al capitán de navío Elías Ayala como jefe del sector norte, ¿verdad? Brizuela venía de haber sido, después de Luis Razábal, el hombre más fuerte del tercer cuerpo de ejército en la defensa de Nanagua. Exacto. El comando Girra Gendive Brizuela Moscoy Añá Maracá. Exactamente. Bueno, entonces, estos aviadores que mencioné estaban planeando bombardear diversos fortines bolivianos en el sector norte, Sí. ¿verdad? Al norte del Río Negro, ¿verdad? Y inclusive querían hacerlo a la noche. Inclusive querían llegar a bombardear Puerto Suárez y le plantearon eso a Brizuela. Y Brizuela agarró y llevó esa inquietud al Comanchaco. Y Comanchaco no autorizó Puerto Suárez, porque decía que Puerto Suárez era una ciudad con población civil. Pero Comanchaco nada dijo de los fortines. Y Brizuela asumió la responsabilidad y autorizó las misiones de bombardeo nocturno a los fortines, ¿verdad? Tanto Díaz Benza como Martino habían hecho, como dije, vuelo de reconocimiento diurno y habían tomado los tiempos de vuelo entre Bahía Negra y los diferentes Hay que fortines. tener en cuenta que en esa época, doctor Sapienza, no había la computadora que No. Era todo ubicarse en el tiempo y tener una vista, ¿verdad? Claro. Y la vista de noche, si no hay luna, es cero. Sí, Es complicado. Claro. Es más, fue el primer bombardeo nocturno en toda América. exacto. O sea, ellos usaron a su favor su formación profesional. Sí. Como eran marinos, ellos sabían de navegación estelar. Entonces, usaron la navegación estelar, usaron los tiempos de vuelo cronometrados, porque ellos durante el día habían cronometrado exactamente cuánto tiempo le llevaba a volar hasta cada fortín desde Bahía Negra, ¿verdad? Y eso les ayudó para la misión nocturna, ¿verdad? Si vemos el siguiente. La siguiente, Iván. Bueno, acá está justamente el mapa que ellos habían elaborado, Ah, eso está muy lindo. ¿verdad? Acá está Bahía Negra, ¿verdad? Y los últimos fortines, Patria y Galpón, ya sobre el Río Negro, y ahí empiezan los digamos, fortines bolivianos. Y fíjense, estos son, digamos, el kilometraje, 25, 50, 75, 100 kilómetros. Ok, acá ¿Verdad? Exacto. Exactamente, 125 allá. Correcto. ¿Verdad? Y obviamente Puerto Suárez queda mucho más al norte. Acá están los 2 aviadores navales que hicieron esos vuelos, Martino y Díaz Benza, y acá este es un perfil colorido de
de uno de los dos Maki M18 que se habían comprado nuevos de Italia. Podían llevar un piloto y el artillero que iba adelante, porque tenían hélice tractora. A diferencia del Potés, porque era el artillero iba atrás. Hay que sincronizar. Claro, entonces acá iba adelante. Claro, por eso en los vuelos no fue Díaz Benza, sino le comisionaron al capitán Joe von Sastro, Sí. que era uno de los mejores artilleros aéreos de la aviación en campaña. Era como para que vuele las misiones de... Él era observador y tirador. Claro, que en realidad se fue para completar la tripulación porque se sabían que no iban a encontrar aviones bolivianos volando a la noche. Porque es lo que decía un poco fuera de cámara, que era una época donde todavía no se volaba por instrumentos, y menos de noche, ¿verdad? Sí. Entonces... Ahora, ¿dónde está ahí Vitriones? Vitriones... Acá está Vitriones, bien arriba. Quijarro, Santa Cruz. Este es un Fortín Santa Cruz, no es la ciudad de Santa Cruz, ¿verdad? Vanguardia. Hasta San Juan. Vitriones, que está a 75 kilómetros, fueron a bombardear. Sí, exactamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá está el hangar que se construyó en Bahía Negra con, ¿cómo se llama el bambú? Tacuara. Tacuara. Y acá está el hidroavión, ¿verdad? Y que, ¿cómo se llama? Que lo hangaraban ahí en Bahía Negra, El ¿verdad? precario, che. Sí. Pero te cuento que fue el único hangar en todo el Chaco, ¿eh? Porque si no ponían debajo de los árboles nomás los aviones. Estaban bajo los árboles. Sí. ¿La siguiente? Siguiente. Bueno, y acá está Martino con su uniforme de vuelo y von Sastro. Y esto es una representación gráfica de lo que fue el bombardero. Von Sastro disparando las apareadas Madsen. Y Martino piloteando. Tiraron 8 kilos de... llevaban 120 kilos de bomba, pero 120. por ejemplo, eso repartían, porque la primera misión, que fue el 22 de diciembre del 34, bombardearon 2 Fortines, Vitriones y Quijarro. Sí, está bien arriba. Sí. 75 kilómetros. Sí, exactamente. Siguiente. Bueno, y la misma tripulación, el mismo hidroavión y la misma carga bélica luego en las 3 siguientes misiones, ¿verdad? El 28, otra vez Vitriones y San Juan. Por lo visto que Vitriones era importante porque en las 4 misiones se bombardeó Vitriones, ¿verdad? Puede ser que ellos hayan tenido más un efecto, no tanto para matar, sino para Psicológico. amedrentar, Sí. para de alguna manera disuadir a los bolivianos de lo que lo formaban parte de estos fortines. Claro que sí. Yo creo que fue más el hecho De impresionar. de hacer un impacto psicológico. De que ellos podían ser bombardeados a la Y acá noche, le dejaron un mensaje. Feliz fin de año. Feliz año nuevo, ¿verdad? Feliz año nuevo. Vitriones y Quijarro el 1 de enero, ¿verdad? Eso Como a las 3 de la mañana. como Y decíamos. comenzar el año con un bombardeo. Claro, como decíamos fuera de cama, le tiraron unos confites por año nuevo, ¿verdad? Sí. Y el 11, que fue la última misión, solamente Vitriones, ¿verdad? Entonces, 4 bombardeos nocturnos, entonces. 4. Fíjate que el total de carga bélica arrojada en las 4 misiones fue alrededor de 500 kilos, Correcto. ¿verdad? O sea que realmente fue un impacto. Esta es una representación gráfica de lo que fue. Tiraban primero la bomba y después von Sastrov estaba con su Claro, ametralladora. exacto. Ellos, al escuchar el ruido de motor de aviación, empezaban a disparar. Y eso delataba más su posición. Claro. Porque usaban trazadoras. Muchas veces le identificaba por Claro. por la imagen que generaba el fuego de la ametralladora. Y también el fuego que preparaban para el desayuno, para hacer el café, lo que sea, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos podían localizar, a pesar de que Martino tenía los tiempos de vuelo y sabía que llegado a un determinado momento podía arrojar las bombas. Las misiones partían a las 3 de la mañana. Sí. Para las 5 de la mañana ya estaban de vuelta. O sea, prácticamente clareando, acuatizaban de regreso, ¿verdad? Pero despegaban. Y creo que solo en el primer bombardeo, el 22, solamente le siguieron los aviones bolivianos y llegaron 5 minutos tarde. Sí, Después ya no exacto. tuvieron tiempo ni de reaccionar No, los bolivianos. nada. Este fue el primer bombardeo nocturno en la historia naval, en la historia aeronaval
de América Latina. De América Latina, sí. De ahí son paraguayos. Algunos mexicanos dicen que ellos tuvieron, México pues siempre dice que tuvieron el primer vuelo del primer presidente. No, eso fue Scherer. Sí, Fue Scherer. Yo sé. Fue Scherer. Pero ellos dicen que fue antes. Fue el presidente Scherer en 1912. 1912. 1912. Sí, totalmente. ¿Algo más que tenga acá? No, con esto terminamos. Yo creo que para cerrar ya el tema, digamos que esto fue un golpe psicológico muy grande. Obviamente los bolivianos minimizaron estos ataques, dijeron que las bombas cayeron fuera del fortín, que no causaron daño, que no causaron víctimas, ¿verdad? Pero normalmente se hace en la guerra, ¿verdad? El comanchaco José Félix Estigarribia dijo que si bien es cierto no era numeroso la flota naval, la flota aérea paraguaya, sin embargo pusieron mucho empeño y dieron mucha información. Totalmente. No solamente acá por el tema del bombardeo nocturno, sino la información, por ejemplo, en la batalla del Carmen, también en la batalla de la retoma de Grendahue, fue crucial el apoyo de la Fuerza Aérea. Totalmente. Por eso yo te decía que merece que nuestro aeropuerto lleve el nombre. Incluso hay pilotos que fallecieron. Claro. Como Trifón Benítez Vera. Ábalos Sánchez. Ramón Ábalos Sánchez. El capitán José Domingo Jara. Bernardino Caballero Álvarez. Walter Wynn. O sea, merece que lleve el nombre de nuestro aeropuerto. Claro. Vamos a hablar de eso. Dale. Feliz Navidad, Tony querido. No, un placer. Y a las órdenes. Muchas felicidades. Nosotros nos vamos a un primer corte, no sin antes decirle que tenemos 3 agendas que vamos a sortear entre nuestros televidentes. Al final del programa vamos a obsequiar entre todos los que se anoten a partir de ahora estas 3 agendas de diálogo franco que va a estar a disposición de nuestros televidentes. Gracias, Tony querido. No, por favor. Corte comercial y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Segundo bloque con el padre Víctor Luis Cabaña. ¿Qué tal, país? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Federico? Muy bien. Y estamos ahí, luchando siempre, procurando evangelizar, como se dice. Pero vos estás a la vanguardia siempre. Mucha gente reza la misa, yo suelo hablar con la gente, veo tu trabajo. Sí. Mucha gente está siguiendo, gracias a Dios. Y después tenés varios canales. Una vez he visto que estaba también en... Y estamos en NPI, Telefuturo, La Tele y Unicanal. Hasta ahora, hasta ahí podemos. ¿Y está en Tigo también? No, bueno, ese es nuestro canal propio. Es el canal propio, el número 25, ¿verdad? De Tigo. Y Copaco, que es 472. A la pucha. Sí. Pero ahí estamos. Ya están todos, están todos los medios ya vos. En la vanguardia estamos en ¿Me permitís hacer una aclaración, una opinión personal? Sí. Yo creo que el trabajo del sacerdote es un trabajo que tiene que ser reconocido y valorado en su real magnitud. Voy a contar mi experiencia. Yo era médico del Hospital Nacional de Itagua. Sí. Y ahí no teníamos capellán. Ya. Y se iba de repente una persona a leer la palabra los jueves. Los jueves hacíamos lectura, celebración de la palabra. Y después corrió la versión de que Federico se iba a la... ¿Vos estabas en el movimiento? Yo sí, era de colores. De colores, sí. Y entonces se sentía mal algún enfermo o estaban mal y me llamaban y me iba yo para darle la extrema unción. Eso pues se decía la santa unción. Así mismo. Que la extrema unción que era la última. Claro. Pero en realidad es una santa unción porque vos le das una bendición, agua bendita, hasta que venga un país, ¿verdad? Claro. Yo quiero hacer un desagravio público porque hubo un comentario hace poco y el capellán dentro de un hospital es fundamental ahí. El 95% de las enfermedades son psicológicas y a veces es importante que esté alguien que te escuche, que te atienda. Cuando ya está internado es porque pasaste esa etapa y necesitas contenerle sobre todo a los familiares, ¿verdad? Que muchas veces no tienen de alguna manera ese sedante, y el sedante es la palabra, en este caso del médico o del sacerdote, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, la imagen del capellán. Yo recuerdo que siendo vicepresidente de la República, justo unos días después asumo como presidente, estaba el monseñor actual Ricardo Valenzuela, hablando del concordato. Concordato es un acuerdo que tiene el Estado paraguayo con la Iglesia, sí. En este caso con el Vaticano. Así mismo. Y mediante eso el Paraguay le da la figura de un capellán y las otras religiones pedían. Entonces yo le dije, no tengo problema, les voy a dar. Pero pónganse de acuerdo ustedes entre todas las otras
diferentes denominaciones sectas, denominaciones claro, cristianas. Pónganse ustedes de acuerdo y yo les nombro a una persona. Claro. Y así hicimos, se pusieron de acuerdo ellos. Se tiene ahora que en el mismo templo de la Iglesia Católica pueda celebrar también un pastor o otra denominación, porque al final de cuentas no tiene sentido que haya dentro de un establecimiento militar una iglesia católica, una iglesia bautista, adventista, sabatista. Claro. Me parece que no tiene sentido, ¿verdad? No es el propósito. Entonces yo reivindico públicamente el trabajo que vos prestás desde el punto de vista de las redes sociales y tu presencia en los hospitales, un hospital como IPS es enorme. Así que yo te aliento a que siga adelante y que siga perseverando ahí. Bueno, pero eso son por otros motivos que salió eso ahí, ¿verdad? Era una forma de defenderse de otros problemas políticos. Por no la añadamos tu shareipe otro. No, por eso. Entonces, vea, ni en mi jape, entrenandente, a ver, que tu aguanza Paraguay, tu además, yo creo que toda la gente le respondió, ¿verdad? Hasta algunos decían, esto hay que... Sí, pero a los amigos hay que defenderle en privado y en público. Claro. Y además entonces, yo en forma pública, claro. Con todo respeto, pero con mucha firmeza. Y además ahí le meten al Cardenal, le meten a los otros países que no tienen nada que ver. O sea, bebé. Sí. Por mi culpa, por otras cosas, ¿verdad? O sea, no, ahí de culpa, de ella por Y bueno, de ella por hace ayer uren de ella de yararera ve continúa Juan y ya por la de enviapo. Peda imponaba ahí. Bueno, bye. 25 de diciembre. Hoy la misa, hoy que rezaste, hablaste del Magnificat. Se va María, llega a la casa de Isabel y Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama: bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros para estar también imbuidos, fortalecidos por ese Espíritu Santo y reconocer no la fiesta comercial, no el Papá Noel rojo que no tiene nada que ver, no el Santa Claus? ¿Cómo tenemos que hacer para reconocer al Cristo que nace en 48 horas? Bueno, y esto es lo que prácticamente durante estas 4 semanas estuvimos reflexionando, ¿verdad? Porque desde la primera semana se mira hacia el objetivo esencial y fundamental. No sé si seguramente que habrás escuchado bien en todas las reflexiones, apuntan hacia ese mundo nuevo, ¿verdad? Adviento pues eso, lo que está por venir. Claro. Entonces Isaías habla que el lobo estará con el cordero, que el buey estará con el león, que el niño meterá la mano en el agujero del aspi, de la serpiente, etc. O sea, son visiones positivas para darnos a entender que la venida del Salvador lo que nos va a hacer es gritar de alegría. Bueno, ya estamos en la 4ª semana y ahora justamente eso es lo que nos está diciendo. Un ejemplo del tema, hoy ya el 22, 23, 24 nace y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Esa primera lectura que es espectacular también porque describe mejor aún la situación. Aná, porque Ana se llama, ¿verdad? Para nosotros en castellano, pero en hebreo es Aná. Aná quiere decir pobreza. Pobreza, pero de lo que es el hombre, de lo que es nuestra humanidad. Ahí el nombre de Anabatista. Claro. Anabatista. Ana, sí. Entonces, ¿qué significa esa pobreza del hombre, verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la característica de Ana en este caso? Justamente es esterilidad. No tiene hijo, implora a Dios, llora y Dios le regala. Hoy escuchamos justamente esa parte que dice que yo vuelvo junto al Señor y le traigo aquí a mi hijo nuevamente porque de mi esterilidad me dio la fecundidad. Bueno, eso mismo es lo que nosotros también encontramos en el Evangelio de Lucas, que hoy leímos y estabas diciendo vos, ¿verdad? Entonces se pone en boca de María y lo mismo. Entonces, de esa esterilidad del hombre, de esa esterilidad nuestra a causa de nuestro pecado, evidentemente que ahora estas dos mujeres, tanto del Antiguo Testamento como María en este caso, descubre y dice, bueno, aquí está, miró la humildad de su servidora. Dentro de mis limitaciones, sin embargo, el Señor actúa, ¿verdad? El Señor no se deja ganar ciertamente en generosidad, pero espera nuestra colaboración, eso sí. Y eso es lo que prácticamente hoy, ya 22, ¿verdad?, de diciembre, ya llegando, nos hace... ¿Cómo nosotros podemos hacer asequible ese Espíritu Santo para poder identificar, no ya al Cristo que aparece en este pesebre como el niño, sin ropa, al Cristo que está en la calle, al Cristo que está en el canal, al cameraman, a la persona que está vendiendo algo en la calle, en el mercado? ¿Cómo tenemos que ver al Cristo hecho hombre que es nuestro prójimo? Sí. Y este es el tema principal porque hablamos de encarnación. Y encarnación es lo que vos estás diciendo.
No podemos ya mirar solamente en el pesebre o recordar. Esta no es una recordación, un recordarse lo que sucedió hace 2025 años, sino que tenemos que hacerlo presente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso quiere decir incarnis, encarnación, es decir, en nuestra realidad. Y por eso es que algunas veces, incluso, ¿verdad?, cuando yo procuro hacer realidad y hacer que abajemos a nuestra realidad de todos los días, algunos y político, es política. Porque si decimos, mira, no anda bien la educación, o no anda bien lo social, o no anda bien lo político, o hay corrupción, ese habla de política ahí. No, eso es encarnación. Contreras. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, eso es lo que vos me estás preguntando, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a hacer presente esa palabra de Dios hoy en nuestra vida? Claro. A ese llevo. Y se tiene que ver. Si decimos, nació Jesús, hoy hacemos memorial, por eso no es recuerdo, decía, es memorial. Memorial quiere decir que ñandego haga yo suelo utilizar esa palabra, ñandego haga la ñandere guasuana peñande yarahui, digo, ¿verdad? Es decir, somos nosotros quienes hoy tenemos que engendrar a Jesús en nuestra sociedad. El cambio verdadero. Sí, Gustavo. Mucha gente, y eso es lo que escuchamos, y claro, muchísimos que están en la corrupción, nambreo, ay, que esto, que aquello, se creen lo no sé qué cosa, ¿verdad? Pero después, ¿qué es lo que estamos viendo? Y no estamos viendo que hay una verdadera encarnación de lo que Dios nos pide. Y entonces, ante esa pregunta que vos me estás haciendo, ¿cómo nosotros tenemos que hacer presente? Y con la honestidad, con la preocupación sincera de los roles y los papeles que cada uno de nosotros estamos cumpliendo. O sea, cada uno tiene que hacer un poco lo suyo. En ese sentido, padre, bueno, el mensaje, la misa de cada cupé, es siempre una ocasión también para que la iglesia exteriorice o manifieste en forma abierta, pública, su posición respecto a la realidad nacional. ¿Qué te pareció la carta de la Conferencia Episcopal Paraguaya? Yo pienso que este año verdaderamente, porque pidieron, esa carta solía ser solamente el obispo de Caacupé, sí, a su diócesis, ¿verdad? Y entonces una forma general. Pero me doy cuenta que dieron un paso mucho más importante desde la conferencia de los obispos. Es decir, aquí son los obispos que reflexionan, que piensan. Y por eso yo entiendo que es una carta maravillosa. A mí me gustó muchísimo, ¿verdad? Sencilla, cortita, pero con 7 puntos, tocando los puntos esenciales, ¿verdad?, de la vida del hombre. Porque lo que vamos a hacer, aquí dice el bien común. El asunto es que algunas veces, ñande yo pi y mi, porque se tiene que encarnar pues nuestra realidad del Evangelio. El Evangelio, la buena noticia que tiene que llegar es para un verdadero cambio en la sociedad, porque si no, no tiene sentido. ¿De qué es lo que vamos a liberarnos? Antes de irnos al corte, sí, y ahí viene la pregunta, el bien común es algo que nos beneficia a todos, no es necesario que sea un bien personal, individual, sectario, familiar, movimentista, partidario, sino que tiene que ser colectivo, de la comunidad. Siempre dentro de la Biblia vamos a encontrar 2 elementos. Yo suelo utilizar como las 2 piernas. Para caminar necesitamos 2 piernas. Claro. O sea, en la medida en que exista una verdadera conversión personal, individual, ya eso ya una pierna. Pero necesitamos del aspecto de darnos cuenta de que estamos en una comunidad. Ya te contas ahí 4 años, no vivimos solos. Nosotros vivimos en una comunidad. Y entonces siempre estamos a favor de la comunidad. Mi conversión está para mi comunidad. Entonces es el bien común, es de todos. A pesar de que nosotros podemos defender la propiedad privada, todo lo que sea, pero eso es porque dentro de un trabajo personal y de una responsabilidad personal, tengo que mirar el bien común, ¿verdad? El bien de la comunidad, porque nosotros vivimos dentro de la comunidad. Incluso vos, para hacer tu negocio, ¿de quién necesitas? ¿Más autoyuguande? Claro, la comunidad. ¿A quién le vas a vender? Claro. O sea, es un servicio, prestamos servicio. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, cada uno de nosotros tiene un don específico. Lo tuyo es específico. Vos, por ejemplo, sos médico. Y bueno, Dios te dio esa cualidad para servir a quién. ¿Médico para quién? Al final de cuentas es para tu comunidad, ¿verdad? Y entonces esa es la retribución también al mismo tiempo, pero desde un desarrollo personal al servicio de tu comunidad. Y la comunidad
al servicio también para que vos te sientas realizado. Excelente. Vamos a un pequeño corte para ahí. Muy bien. No se olviden de los que están interesados en esta agenda que vamos a entregar al final del programa, de poder comunicarse con el teléfono que está abajo en el zócalo de la pantalla. Consejo comercial y regresamos inmediatamente con el padre Víctor Luis Cabañas. ¿No? Bueno, de vuelta con el padre Víctor Luis Cabañas. Ahora 22, 23, 24, es misa de guardar, fiesta de guardar, el nacimiento del niño Jesús, la persona más importante. La misa pasó de las 12 de la noche a las 8. Creo que es razonable eso, padre. Bueno, dentro de la liturgia de la iglesia siempre tenemos luego 4 celebraciones, ¿verdad? Porque es la más importante después de la resurrección. Pues nuestro objetivo pues es nuestra resurrección. Resurrección pues quiere decir cambio de vida, realización, planificación del hombre. Vencer a la muerte. Exactamente, vencer a la muerte, eso sería. Pero la encarnación, es decir, lo que celebramos ahora, está supeditada siempre a la resurrección. Y entonces, hay 4 misas muy importantes y cada una tiene su significado, ¿verdad? Una que ya se celebra luego de las 8, etcétera, que es la vespertina al nacimiento de Jesús. Después la otra misa, que es la misa del gallo, que antes se celebraba mucho las 12. En Paraguay antes las 12 eran los países. Aupente la mitad ya o un poco trinqui. Entonces los países dijeron, no, mejor nomás, ¿sabe qué? Ya celebrar vespertina. Aupente trinqui a poner. Yo me acuerdo cuando era más criatura, me iba a las 10, era la misa. A las 10. Para terminar 11:30. A las 12:30, 11. Y entonces para las 12... a ver, claro, a ver. Cierto, así era. Y sí, pero algunos pues ya venían un poquitito medio tomaditos. Sí, lógico, ya estaba. Yo viví en Israel 10 años prácticamente, ¿verdad? Entonces en la universidad enseñando. Y nosotros siempre nos íbamos ahí a Belén para celebrar. Y ahí siempre se hacía esa misa de las 12. Pero comenzamos ya, prácticamente a las 9 ya entrábamos en el templo. Con turistas, con gente que querían celebrar esa misa, ¿verdad? Y a las 12 en punto estábamos en la gruta de Belén, el nacimiento allí en ese lugar. Todo impresionante. Entonces, toda una comunidad de católicos. Así mismo. Y después el 25, todos los días, cada media hora. ¿Y el 25 qué hora la misa? ¿A las 7? Cada media hora. Cada media hora. En la gruta. En la gruta. Cada media hora. Entonces, porque viste que dan muchos sacerdotes, o por lo menos yo te estoy hablando de mi tiempo, ¿verdad? Porque ahora no sé cómo está la organización, ¿verdad? Porque ahí pues hay también otras denominaciones cristianas, ¿verdad? Están los ortodoxos, etcétera, estamos los católicos, y en fin. Que ortodoxos, griegos y rusos. Griegos, los rusos, etcétera, los coptos, en fin. Estos son los de Egipto, ¿verdad? Sí, también. Como en el Santo Sepulcro, ¿verdad? En esos lugares, entonces, ellos ponen un cierto horario para cada uno de que pueda tener también sus celebraciones. Y entonces se respeta el famoso status quo. Que quedó así, ¿verdad? Exacto. Pero es una... Y acá vos, sacerdote Víctor Luis, ¿no tenés tiempo de ir a pasar con tu familia, a pasar en tu comunidad religiosa, en tu parroquia? Bueno, como ahora pasamos a las 8 la misa, etcétera, etcétera, más o menos para las 10 ya terminamos todo. Ya tenemos tiempo hoy en día, ¿verdad? Entonces, es factible ir a pasar con los familiares. Porque ahora viste que estoy con esta cuestión del canal católico, Ñande Yarañe. Claro. Y entonces la gente, ¿verdad? Entonces cada vez pide más que nos acerquemos a sus comunidades. Y a mí me parece que es muy lindo eso, ¿verdad? Porque las comunidades quieren también dar a conocer cómo ellos están trabajando. Y a mí me parece que eso es muy lindo, como comunidad. Hacer un poco entender que siempre hay un esfuerzo, una lucha. Y nosotros vamos a esos lugares más sencillos, más pobres, ¿verdad? Entonces vos te vas alternando, entonces vamos a suponer un año en una comunidad, otro año en otra comunidad. Así mismo. Te vas de acuerdo a cómo nos van pidiendo también, ¿verdad? Porque algunos se adelantan, otros... Pero vos sos concepcionero. De Concepción, sí. Pero con tu familia de sangre, de tu familia sanguínea, vos no estás. Yo tengo aquí en Asunción, estamos entre 4. Ah, están en. Y tengo otro hermano país que está ahí Domingo Sabio. cerca de tu casa. Sí, Domingo Sabio. Domingo Sabio. Sí, sí. ¿Siempre ve tu parroquia ahí? Sí, siempre. De Jópico, bebé. Sí, sí. Bueno, todos los domingos, ahí, las 7 de la mañana. Las 7. Y el país Juan Carlos es mi hermano, él está allí en Domingo Sabio. Sí, Después, sí, yo sé. Tengo otro hermano que es ingeniero y él está también aquí en Asunción. Tengo una hermana que está también aquí en Asunción. Y después estoy yo. Y tengo otro hermano pero que está en Brasil.
Pero con esos hermanos que viven acá en Asunción tenés, me imagino, nos oportunidad. encontramos, sí, pasamos juntos. Suponiendo que estés en una comunidad y que estés solo, te quedás y compartís con tu comunidad, con tu hermano sacerdote. Y normalmente en la vida religiosa se pide que el momento de la Navidad se pase un poco en comunidad, ¿verdad? Claro. Pero generalmente eso se hace a medianoche o antes, y después como la fiesta continúa, ¿verdad? Y entonces uno se va a la 1 o se va más tarde. ¿Cuál es tu sentimiento, cuál es tu impresión respecto a los laicos que están contigo? Cumplimos, me incluyo yo, los laicos para ir a compartir con un sacerdote en su iglesia, llevar un pan dulce, una sidra? ¿Hay acercamiento de la comunidad laical? Hay muchísimas, yo diría. Yo viajé y viví en muchos lugares, ¿verdad? Y entonces veo que aquí en Paraguay, Paraguayo es generoso. Es muy generoso y más que generoso, digamos, aprecia mucho la figura y el ministerio sacerdotal. Eso es lo que se nota. Yo viajé por muchos lugares. Así es. Yo creo que el país es un ser humano y que debe tener también su momento de flaqueza, y es bueno ir a compartir media hora, 1 hora, estar ahí en la comunidad de Domingo Sabio. Hay varios sacerdotes amigos, el país San Nardini, uno de ellos. Sí. Entonces, de repente es también momento de acercarse, llevar una canasta, compartir, estar unas horas antes. Sí. Y además de eso, por esta cuestión de todos los lugares donde yo visito actualmente, y la gente que llama, después ya te ponen y vos tenés que hacer una lista, porque todo el mundo te invita, yo voy, y todo, y al final ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Porque de ahí vamos para Jota, porque todo te piden eso. Esa cámara es tuya. Sí. Mensaje para el pueblo paraguayo por la fiesta de Navidad. Y bueno, entonces yo lo que les diría, que aprovechemos, ¿verdad?, este tiempo tan lindo, que es un tiempo de mensaje, y ese tiempo que nosotros decimos que es de paz solamente hay cuando verdaderamente Jesús nace en el corazón de nosotros. La ñande ya dando vino ñande pupea lleva, será muy difícil que exista paz o que haya serenidad, o que también nos comprometamos, ¿verdad?, para que exista un cambio. Como dije hace rato, la Navidad está supeditada a la resurrección. Y resurrección pues quiere decir cambio, quiere decir vida, realización, dignificación del hombre. Y para eso, la Navidad, nacimiento, quiere decir, tenemos que hacer nacer a Jesús en nuestro corazón. El verdadero pesebre somos nosotros. Así es que yo les invito a toda la gente y a todo nuestro pueblo que podamos hacer nacer verdaderamente a Jesús. Y ahí recién vamos a encontrar el verdadero cambio que necesitamos. UPPA o pata la corrupción o pata todo lo que es ñemondad y todas esas cosas. Cuando hacemos nacer a Jesús en el corazón. Veando uno, vamos a seguir en la misma joda siempre. Hay una pregunta antes de terminar. Sí. En el documento de Santo Domingo, el Papa, el Santo, hoy San Juan Pablo II, pedía que los obispos acompañen a los laicos que están en la política, que están en los sindicatos, en las cooperativas. ¿Vos sentís que la iglesia acompaña a los laicos que están ocupando cargos públicos? Falta muchísimo. Yo pienso que falta mucho, pero no porque la iglesia no quiere, sino que un acompañamiento de la iglesia, porque siempre pues, el evangelio te pide cambio. Halomitamba, oye, po, cumboya, entonces, isui, ¿entendiste? Iraisha. Exactamente. Entonces, es difícil acompañar, Difícil. Porque pensamos que la política es embotado y la andera pisaba, ¿entendiste? Entonces, claro que no. Realmente, si uno entiende bien lo que significa luego la palabra polis ica, ¿verdad?, es lo referente al pueblo, a la gente, a la ciudad, es la organización, ¿verdad? A la ciudad. Entonces, Peago dice la polis ica, referente a una buena organización. Sí. Pero donde eso ya llevo por nada, ni nada de sobrefactura, ni nada de mondar, ni nada de melan de amigos, cuéramente, etcétera, etcétera. Este es un país político. País Conchera. Antes era comunista. Ahora sí que alguno me dice, se ve que al país no le dieron nomás su sueldito, o falta suela y sobre. Ojalá me ayudasen también con un país agradecerte delante de you. Ayer ureñan de yarra y si tu pasito andero basato, ñe cumplir palan de que era gote. Bocointe ya yeto pa lleguita, si Dios permite, Semana Santa,
otro nuevo programa contigo. Bueno, Así que muchísimas feliz gracias. Navidad, que pase bien y lo mejor. Gracias por venir, Bahí. Gracias a usted y a toda tu audiencia también. Muchas gracias. Estuvimos con el padre Víctor Luis Cabañas. Luego de estos consejos comerciales vamos a estar con el doctor Juan Manuel Fernández Valdovinos, director del Hospital de Trauma. Cómo se está preparando el Hospital Madre del Ministerio de Salud Pública para esta fiesta, el uso de pirotecnia, bomba, el exceso de alcohol. Prácticamente un fin de semana largo, enorme, como nunca tuvimos. 5 días de farra. ¿Cómo se está preparando el Hospital de Trauma para esta emergencia? Con el doctor Juan Manuel Fernández Valdovinos. Bueno, estamos con el doctor Juan Manuel Fernández Valdovinos. Él es director del Hospital de Trauma, una de las personas que más va a trabajar en estos días de fin de año. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto estar. Felicidades por el campeonato. Gracias. Debe ser lo porteño y no, doctor, ¿eh? Un año perfecto, ¿verdad? Bueno, contento por el campeonato. Ahora te viene el trabajo pesado. Sí, totalmente. Tenemos en estas fechas, la verdad que un feriado largo, bien largo, que esperemos no se nos desborde el hospital, ¿verdad? Independientemente de eso, nosotros tenemos un aumento de 8% ya de pacientes atendidos durante el año 2025 y llegaríamos a más o menos aproximadamente a 115.000 atenciones médicas durante el año 2025. 115.000. 115.000, sí. Hay que entender que esta mayoría de pacientes son de moderada a alta gravedad. No son pacientes muy comunes, diríamos, en el sentido de que no son pacientes complejos y necesitan atención multidisciplinaria. Sí, la mayoría son accidentes de motociclistas y automovilísticos, ¿verdad? Son los dos rubros más importantes, ¿eh? Moto sigue liderando, diríamos de alguna manera, los accidentes de tránsito. Más del 80% de accidentes de tránsito son causados por motos. Bueno, vos trajiste unos cuadros, podemos ir mirando eso si Sí, te parece. bueno. Vamos a ir mirando, por favor, las imágenes para que el doctor Fernández pueda explicarnos. Estos son los datos del Hospital de Trauma. Los datos que yo le había dicho anteriormente, 105.000 es anual hasta el momento, ¿verdad? Con un promedio mensual de 9.583. Con eso ya llegamos a los 115.000 cerrando el año, ¿verdad? Sí. Y siempre hay un plus, un aumento en esta época de fin de año, sobre todo cuando es un feriado tan largo. Por supuesto, un fin con de más semana razón tan todavía. largo. Eso es matemático, estadístico. Sí. Aumentan feriados largos, fines de semana, aumentan el número de casos, indefectiblemente, lastimosamente también, ¿verdad? Porque la verdad que tenemos que reconocer que también se vive una epidemia de tránsito a nivel mundial, Sí. de accidentes de tránsito. Pero acá en Paraguay Acá en Paraguay hay mucho. es mucho. Lo que pasa es que tenemos muchas motos y eso es Muchas motos. multidisciplinaria la atención, generalmente. No es solo que me rompí la pierna o el brazo, Ojalá que fuera me eso golpeó nomás. la cabeza. Lo peor es el trauma cráneoencefálico, ¿verdad? Sí, totalmente. Además con el agravante que no usan casco. A mí me cuesta, doctor, ese tema de los delivery y eso. Ninguno respeta el semáforo. No, Cruzan sin mirar, sin atender. sí, Es no. un peligro, Dios nos guarde. Yo no sé cómo ellos, o sea, no sé cómo se cientizan en el sentido que ellos son el paragolpe. Ellos chocan o rozan y ellos son el paragolpe. Claro. Es diferente a un auto que tiene su paragolpe, ¿verdad? Claro. O sea, el impacto lo lleva el ser humano. Muy bien. La siguiente, por favor, Iván. Cirugías realizadas. Cirugías realizadas. Tenemos dos tipos de cirugías, las urgencias y tenemos las cirugías programadas. Las urgencias tuvimos hasta el momento 3.561 cirugías y las programadas 5.480. Esas cirugías son, como le había dicho, son multidisciplinarias. Neurocirugía, cirugía maxilofacial, cirugía tórax, cirugía abdominal, traumatología, que es el que lidera generalmente, y es más o menos por ahí, ¿verdad? Vos sos cirujano general, ¿verdad? Yo soy cirujano de trauma, De trauma. y soy la especialidad en cirugía de trauma también. Ok. Muy bien. La siguiente.
De los siniestros viales, tenemos de enero a noviembre 10.470 casos. De ellos, como ve, el no motos ya es 85% de los accidentes de tránsito fueron de motos y el 15% no motos. 50% igual es casco y sin casco. En 50% Igual, no no hay utiliza mucha casco. diferencia. Anda usando un poquito más la gente casco. Sí, pero sigue siendo bajísimo, 50%. Sí, Yo claro. pensé que el 10% no iba a usar casco. Acá nadie no utiliza el 50%. Sí. Muy bien. Vos tenés más o menos, doctor Juan Manuel Fernández, evaluado cuánto le cuesta al Estado paraguayo un paciente con accidente de motociclismo. De moto específicamente no. Yo tengo evaluado, por ejemplo, no sé, en las próximas flyers, creo que, porque esto es por moto, por el lugar de origen. Yo que por nosotros somos departamento. centro de referencia nacional y recibimos pacientes de todo el Paraguay, ¿verdad? Se nota que Central es el que encabeza, ¿eh? Sí, central, exactamente. Muy bien. No, Vamos a ver la siguiente, por favor. esto es otra cosa. ¿Querés seguir con esto? Sí, como quiera. Sí, adelante, adelante. Sí, porque además de las de los accidentes tenemos los casos de agresión. Como ustedes verán, tenemos las agresiones, en total ya fueron 2.834 pacientes atendidos por agresiones en el 2025. Lideran, porque hay aumento en este momento ahí, es de violencia de género e intrafamiliar, tanto de ambos géneros. Sí. Y veo Y eso en también la golpe de callejera, puño. los golpes de puño son los que están al frente. Sí. Y ahí tenemos violencia intrafamiliar de género, que va a desglosar un poquito más. ¿Sí? Como ve, víctimas, 54% fueron femeninos y 46% masculinos. Hay muchos los varones también. Técnicamente no lo Están bravas las mujeres, ¿eh? No sabía ese dato. No sabía que muchos varones también Sí, recibían agresión. denuncian, ahora ya denuncian. Ah, Tenemos 4 casos de violencia intrafamiliar, de fallecidos, 2 por arma blanca, 2 por golpe de puño y 1 por arma de fuego. qué bárbaro, qué terrible. Golpe de puño, Ah, qué terrible, ¿eh? Bueno, y esos son Estos son todas las víctimas de agresiones sexuales todavía. no, agresiones de Intrafamiliares. género, sí. Infección femenino, la agresión total pareja 163, la expareja 71 y la ex de la pareja. Pareja, es pareja. Muy complicado. Y celoso lo invitamos, Lodito, ¿eh? Este es seguramente los casos que debes recibir ahí. ¿Te acordás vos así de una anécdota, alguna experiencia con respecto a esto, doctor? No, de esas no, porque para más es medio muy privado. Pero se digamos. van así la pareja, vamos a suponer. Y sí, ahora, por ejemplo, hay algunos casos es la nueva pareja de la expareja. La nueva, La nueva se va y le agrega a la... a la expareja. eh, Qué bárbaro, qué terrible. ¿Y las mujeres son las más celosas o los varones? no sé, ambos que yo creo. Ambos. Muy bien, determinación de los costos. Esto es lo que habíamos hablado. Sí. Le voy a mostrar unos casos que Sí. son más o menos emblemáticos. Adelante. Para nosotros. Vean, este es un caso sui generis, como doctor me va a entender más fácil. Es un paciente que es accidente de tránsito, Sí. 4 años sin casco, moto, obviamente, ¿verdad? Entonces era un politraumatizado que tenía un montón de patologías, ¿verdad? Sí. Solo que en el transcurso de su internación, tanto en terapia como en Recuperación. sala, se veía que el paciente no salía, siempre había algún pero. Entonces se comenzó a investigar hasta que se detectó que él era un paciente con inmunodeficiencia. Por eso es que el paciente
Demoraba mucho tiempo de internación, como verás, se quedó 72 días en terapia y 50 días en sala. ¿Y cuál es la Gracias causa a de su Dios. inmunodeficiencia? ¿Perdón? ¿Cuál es la causa de su inmunodeficiencia? Inmunodeficiencia de pancitopenia. Pancitopenia. Ah, la flauta. Posiblemente por alguna droga, por un antiinflamatorio, seguro. Hay que ver. Y él no sabía, la familia no sabía, o el menos, obviamente. Qué bárbaro. Entonces este es el monto exacto que más o menos que se gastó en este Pero paciente. eso también es la excepción, felizmente, ¿verdad? Claro, por No, es que se ve no, siempre. no todos los pacientes, por suerte, no todos los pacientes doblan. Entonces, A son veces casos se da en excepcionales. muchos casos con el uso de algún tipo de antiinflamatorio no esteroideo, que es el que solía producir la depresión medular, pero ya uno se da cuenta enseguida por la anemia, por la falta de coagulación y por supuesto por la falta de defensa. Exactamente. Un tema más grave, más complicado, ¿verdad? ¿Y esto? Este es un paciente de 22 años, como dice, adulto, traumativo, tórax, y el costo más o menos que tuvo este paciente, ¿ves? Paciente con 24 días de internación. Pasó por terapia, quirófano, tenía oportunidad en 534 salas. 500 millones de guaraníes. Sí, Un paciente. sí, claro. Mirá ahí, mirá en qué se gasta. 536.436.298 guaraníes. Cualquiera de las terapias mínimo de 15 millones Y de eso guaraníes es sin por día. honorario profesional. O sea, estamos hablando Exactamente, de- claro. Hay que entender que estos pacientes son atendidos por varios profesionales, es multidisciplinario. Sí, y sin costo, sin honorario. Claro, no claro. se paga. Cada algo que se paga son los medicamentos se y el entiende. costo de internación. Pero, por ejemplo, el paciente de terapia, con él, por ejemplo, tiene mínimo 2 a 3 médicos con él por día, por O ejemplo. sea, una irresponsabilidad de ingerir bebida alcohólica y conducir alcoholizado, o otra irresponsabilidad como sería desplazarse sin el casco, le cuesta al Estado paraguayo 550 millones de guaraníes por un tiempo determinado de internación. Sí, es cierto. Totalmente. No la mayoría, por cierto, sino, pero es Es mucha plata, doctor. mucha plata, mucha plata. Este costo nosotros ya presentamos, este tipo de pacientes ya presentamos el año pasado. Fuimos el primer hospital que hizo el microcosteo de los pacientes, para dependiendo del tipo de atención y del tipo de lo que necesitaba el paciente. Y a pesar de eso, la gente lo mismo no entiende, lo mismo sigue No, lo saliendo mismo sin no casco. No entiendo. ¿Y qué posibilidad hay de hacer una suerte de announcement public service? Yo creo que una de las cosas, ya que es muy difícil que tome conciencia los motoqueros, especialmente estoy hablando, yo creo que debe haber mayor control. Como vos dijiste, si alguien tiene que controlar que el delivery cruce la luz roja, que doble el lugar indebido y demás. Yo creo que tiene que haber mayor control también, porque solo control sin la concientización de los automovilistas o motoqueros. Yo a esta época del año ya no quiero salir más. A veces me rehúso a cumplir compromisos, a salir de compra. Ya no me interesa con lo que tengo nomás, porque la gente está muy nerviosa, muy alterada por el tráfico. No sé por qué, en lugar de disfrutar el fin de año. En vez de disfrutar, claro. Y los motociclistas son un peligro. Te salen por la izquierda, por la derecha, por todos lados. Le permití unos consejos comerciales y regresamos enseguida. Ok. Vendemos y regresamos inmediatamente. Ya en la parte final de la programación del día de la fecha de Diálogo Franco nos acompaña el doctor Juan Manuel Fernández Baldovino, director del hospital. Siempre se dice, doctor, que las palabras empujan, pero que los ejemplos arrastran. Y vos veo que viniste acompañado de una serie de imágenes con el propósito de que aquel dicho que dice que una imagen es más elocuente que 1000 palabras pueda transmitir mensajes. ¿Podemos ver algunos de los mensajes que prepararon para la ciudadanía, doctor? Cómo no, un gusto. Bueno, queremos pedirte que dejes de ser una estadística. Tu familia te espera. Queremos que sea una cifra más para el hospital. Manejar con conciencia. Qué lindo, qué lindo. Está bien, porque si no es un accidente más, un motociclista y 500 millones más, y eso no realmente no es el objetivo, ¿verdad?
Está muy bien lograda está eso. La siguiente, Iván. Los niños. Los niños, los petardos, hay que alejar de los niños, no hay que dejarlos. Qué peligro. Ellos no saben lo peligroso que son. Protegiéndolos, no le dejamos manipular los petardos. Sí, una irresponsabilidad. Totalmente. Dejarle a los niños, por lo menos que estén los padres para orientarles, para ayudarles. Dios nos guarde. La siguiente, Iván. El Ahí. casco va en la cabeza siempre. Use el casco, por favor. A no ser que empiece con el codo. Está bien eso, porque algunos llegan por el codo. Qué increíble. Qué increíble. Increíble. Que tu diversión no termine en urgencias. Eso es relativo a justamente a los fuegos artificiales también. Y el exceso de... No hay petardo inocente. Cualquier petardo puede fallar. Claro. Y eso ya es mínimo. Te llega una quemadura de primero o segundo grado como mínimo, ¿verdad? Claro. Amén de alguna amputación de algún miembro, ¿no? Esa marca es del casco por no usar, dice. Una cicatriz en la cabeza. Sí, el casco. Ponemos la anterior, por favor, Iván. Esa marca del casco, él no decidió no usar, entonces tiene la marca ahí del cráneo todavía y una cirugía de columna que se ligó. Sí, porque que se caiga de una altura y que se golpee por una estructura dura como el cemento, el asfalto, Dios nos guarde, se tiene que romper, no hay manera que Claro, no hay nada que hacer. Muy bien, la siguiente. Ya. Que tu diversión no termine en urgencias. Esta es la famosa estrellita que parece el más inocente de todo, ¿verdad? Pero que hay que tener Totalmente. cuidado, claro. Tan lindo estos mensajes. Esto hicieron ustedes nomás en el hospital, doctor. El cinturón es para el pecho, o para el tórax, no para el asiento. O sea, hay gente que tiene el cinturón pero lo usa. Ese es el mecanismo. Felizmente que ahora los vehículos casi todos tienen una alarma que... Sí, por suerte. Es obligatorio. Entonces, pip. Sí, es complicado porque no da gusto escuchar. Obligatoriamente hay que usar. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. La pólvora no entiende de juegos, solo de daños. Hay que mantener a los niños lejos de todos estos juegos de pirotecnia. Claro. Especial eso para mis nietos que están en la casa. Y lo que habíamos dicho recién, un cinturón hoy evita una visita a UTI mañana. Lo que pasa es que también, ya que decís, este asunto de la mayoría de los vehículos vienen con el sensor, diría la alarma, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hace la gente? Aprieta ahí atrás. Entonces lo hace más alarma y se va. Claro, también. Bueno, pero eso le estás estafando a tu conciencia y a tu hijo, porque al final le está dando un ejemplo malo. Veo que los chicos ahora tienen ese hábito. Yo me doy cuenta Sí, por sí, mi nieto que está ellos se educado, suben al por auto suerte. y ya se ponen el cinturón. Ya. Sí. Es más, una gran cosa. te dice si lo usas, Sí, te claro, observan. claro. Me parece muy bien eso. Por supuesto. ¿Tenemos algo más, Iván? Y bueno, sí, Que la fiesta termine en tu cama, no en una camilla. el hospital. Claro. Y este tema de la bebida alcohólica, no hay caso. Los muchachos los mismos se van a una farra y siguen después manejando con los riesgos que ello implica, como si fuese que no hemos visto consecuencias de conducir alcoholizado. Sí, totalmente. Conducido alcoholizado y hoy en día hay drogas de abuso también. Algunos por separado, otros mezclados. Mezclado. Sí, eso es peor todavía. Y claro, porque, Cóctel por terrible. ejemplo, inclusive a veces, ese es un dilema, paciente que llega recién, con alteraciones, a veces no sabe si es por el alcohol o el traumatismo cráneo ya. Sí.
Obviamente hoy en día tenemos mayor facilidad, tenemos un tomógrafo más cercano, más rápido. Tengo Pero dos es un preguntas. dilema. Lo mismo a veces te quedas en duda. Tengo dos preguntas, doctor. El personal de guardia que está, por ejemplo, guardia mañana, guardia martes, miércoles, jueves, ¿con su dotación normal o está reforzada en estos días? No, estamos reforzados y las guardias no son de 24 horas, son de 12. Cada 12 horas no, se es va más de 24. cambiando la guardia. Ah, de 12 horas nomás. De 12 horas nada más. Antes Está era demostrado. 24. El cuerpo humano física y psíquicamente lo aguanta. Nosotros somos carne y hueso. Pero antes hacíamos 24 horas, guardia. 24 horas era poco para cuando ¿Te nosotros... acordás? A veces te coincidía y hacía 48. Sí, totalmente. Una vez hice 72 horas, me tocó guardia dominical y era sábado y lunes. Y ahí está. Bueno, doctor, la siguiente pregunta, entonces, guardia de 12 horas. Sí. La segunda pregunta, ¿tus equipos de diagnóstico en estos días van a Sí, estar 100%? están en funcionamiento todo mi equipo. tanto Resonador, tomógrafo, ¿tiene ecógrafo, resonador, tomógrafo? laboratorio. Todo completo. Sí, tenemos. En ese sentido, el Por el ministerio momento, cumple sin contigo. problema. ¿Eh? El ministerio de Hacienda, me imagino, de sobra que cumple, pero el ministerio de Salud también. Y no te sé, hace faltar al nada. ministerio le da simplemente, esperemos que nos dé también. Vamos a ver. Ah, o sea, vos tampoco estás recibiendo, entonces. Bueno, pero el hospital de trauma no puede faltar nada. Exactamente. El Es un centro de hospital, referencia. es el único del país. Sí, el único, el centro de No referencia. nos pueden descuidar. No. Si nosotros vamos mal, No, el ministerio va a ir mal. me imagino. Somos No, una no, imagen pero hace décadas la mala salud del pública Ministerio de Salud. paraguaya. Te puedo pedir en esto dos cosas, ¿verdad? Primero, un mensaje final y después quiero que me ayudes a elegir las personas que van a beneficiarse con esta agenda. Esa cámara que está ahí donde está esa hermosa niña es tu cámara, doctor. Sí. Un mensaje para la ciudadanía. Y sí, nos gustaría que se cuiden todos para que todos podamos pasar en familia. Nosotros probablemente sí vamos a estar por el hospital, pero no queremos que ustedes estén apareciendo. Así es que moderación en la bebida, moderación en el conducir vehículos, moderación con la pirotecnia y que tengan todos una feliz Navidad y un próspero 2026. Muy bien. Muchas gracias. En estos últimos minutos, Iván, tenemos la lista de las personas. Acá el doctor Fernández va a elegir a las personas que se van a llevar la agenda. Doctor, ahí está una, si te querés parar, entonces decimos en qué momento paramos y son 3 agendas que tenés que ver a quién le vamos a obsequiar el día de hoy. ¿Qué hago? Y ahí, cuando encontrás un número, decís, Pará. pará, Ay, ahí pará. ¿Qué número es? ahí está. ¿Cuál es el número? 621-899. Bueno, ya está la Selena Mesa, dice, ya está una, ya está. Una para Selena, la siguiente. Sí. Ya. ¿Qué número? Ahí está, 995-710. César Aquino, ya está. César Aquino el segundo. Vos tenés todo anotado ahí, Iván, ¿verdad? Bueno, dale la tercera. Vale, doctor. Daniel Calonge. Muy bien. 647-334. Doctor Juan Manuel, muchas gracias. Te deseo lo mejor. Ojalá que no tengas mucho trabajo Ojalá. y que la gente se porte bien. Que se porte bien. Que se porte bien la gente. Feliz Navidad y mejor año nuevo. Gracias por- Y el 2026 otro campeonato por el ciclón. Vamos todavía. Gracias. Nosotros nos vamos, regresamos si Dios permite el próximo lunes ya con el último programa de esta 7ª temporada de Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.